ministerio de Felipe, este diácono que el Señor usó como evangelista y fue quien llevó el evangelio a Samaria. Ahora vamos a ver a Felipe ministrando a un etíope. Y esto lo vemos en el verso 26 al 40 del capítulo 8 del libro de los Hechos. Definitivamente Felipe habrá sentido mucho gozo en Samaria cuando vio que ellos aceptaban el evangelio del Señor y el Señor confirmaba ese evangelio a través del bautismo en el Espíritu Santo. El reino del Señor se extendió de gran manera y el evangelio ya estaba traspasando los límites de Judea. Ahora, aquí vamos a ver cómo la iglesia estaba aprendiendo que el evangelio es para todos. Y en esta lección vamos a ver los dos principios que nos faltaron por ver acerca del evangelismo. Vamos a establecer dos verdades acerca de la preocupación de Dios por los perdidos y vamos a analizar también la relación entre leer y entender las escrituras. Muy bien, si ya tenemos la palabra, vamos a darle lectura. Hechos capítulo 8, 26 al 40. Dice la palabra: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso sentado en su carruaje. Leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿habla el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Tremendo hombre de Dios que era guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que aprendemos de este pasaje que hemos leído? Lo primero que vemos es que el Señor se preocupa por una multitud y también por una sola persona. Recordemos que el propósito de Lucas en Hechos es mostrar la extensión del Evangelio desde Jerusalén hasta Roma por el Espíritu. Lucas no tuvo todo el espacio para hablarnos acerca de las obras del Espíritu Santo durante todo este tiempo. Él tuvo que resumir por lo menos 30 años de historia en unas pocas páginas. Así que el Espíritu le permitió a Lucas que escribiera las historias más importantes que nos darían los principios que el Espíritu Santo quería que como iglesia tengamos acerca de la extensión del Evangelio. Y aunque la dirección de Lucas es ir de Jerusalén a Roma, el Espíritu
le permitió a Lucas escribir la extensión del Evangelio hacia Etiopía. ¿A través de qué? A través de un corazón hambriento por el Señor. Dios busca a aquellos que le buscan. El Señor escucha hasta el susurro más suave de aquellos que lo están buscando. Si hay algún perdido que extiende su mano hacia el Señor estará dispuesto a salvarlo. Ahora, recordemos esto. Nadie busca a Dios. Dios es quien busca. Siempre, siempre. Eso quiere decir que el Señor está buscando a los perdidos. Y cuando haya alguien que ha dispuesto su corazón para encontrarse con el Señor, aunque no tenga mucha luz, el Señor está dispuesto a encontrarlo. Y el Señor está dispuesto a salvarlo. Dice la palabra en Hechos 8:27 que este hombre del que leímos dice que se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. Esto significa que este hombre etíope había estado en Jerusalén, había estado en ese lugar donde se encontraban miles de creyentes llenos del Espíritu Santo. Por lo menos 120 estamos seguros que estaban llenos del Espíritu Santo. Y aún así, ninguno de ellos lo había guiado a Cristo. ¿Por qué? Pues hay varias razones por las que los creyentes no notaban cuando los pecadores buscaban a Dios. Tal vez los creyentes en Jerusalén estaban pensando en sus necesidades, en que las viudas estaban pasando hambre. Cuando los creyentes se centran en las necesidades internas y no prestan atención a los perdidos, perdemos la oportunidad del Señor de evangelizar, de extender el reino. O quizá los creyentes de Jerusalén estaban disfrutando mucho del compañerismo y les gustaba estar de casa en casa para tener confraternidad y compartir la comida, y por eso no tuvieron tiempo para ver al etíope. A veces sucede que gente necesitada busca al Señor, pero nadie se toma el tiempo para estar con ellos, porque estamos demasiado tiempo con otros creyentes, y es un compañerismo que se disfruta, pero que cuando se centra solo en eso, bloquea la capacidad que tenemos para alcanzar a los perdidos. Otra razón puede ser que no le compartieron el Evangelio porque no era judío. Como etíope, pues él tenía otro color de raza, y los judíos rechazaban a estas personas. Él era africano y los judíos no querían compartir con nadie que fuera de otra nación o otra tribu. Ahora, este varón tenía hambre de Dios, y lo podemos ver porque había venido desde África a adorar a Jerusalén. 2, porque había gastado muchísimo dinero en tener una copia de las Escrituras, que en ese tiempo no es como ahora, que fácilmente abres una app y lees la Biblia y tienes muchas versiones o compras una Biblia. En esos tiempos las Escrituras se copiaban en materiales que eran costosísimos, difíciles de adquirir, y este hombre amaba la Escritura, amaba a Dios, tenía hambre de Dios, que pagó el precio para tener una copia de las Escrituras. Por lo menos el libro de Isaías tenemos certeza y sabemos que tenía una copia. Tercero, ¿cómo sabemos que él tenía hambre de Dios? Porque mientras estaba en el viaje no estaba chismeando, no estaba platicando, él estaba centrado, leyendo y estudiando las Escrituras. Ahora, nadie podía ver el hambre de este hombre. Nadie se preocupó por el hambre de este hombre. Pero hubo alguien que sí, y ese alguien es nuestro Señor. El Señor se preocupó tanto, estoy hablando con términos humanos, por este varón etíope que tenía hambre de él, que el Señor
decidió llamar a Felipe, decidió mandarlo para ayudar a este etíope y que este etíope se convirtiera en el primer cristiano africano. Tal vez el Señor lo usó en el gobierno para ayudar a muchos en África. Y eso nos muestra que cuando nadie más se preocupa, Dios sí lo hace. Él tiene cuidado de toda una ciudad, así como tiene cuidado de una sola persona. Si verdaderamente queremos cumplir el llamado del Señor, traigamos almas a los pies de Cristo, porque es por las almas que Él pagó el alto precio, con la sangre de nuestro Señor. El deseo más grande de Dios es salvar a la humanidad. Dice la palabra que el Señor no se complace con la muerte del impío. No, de ninguna manera. No hay eso de que Jesús murió por unos y por otros no. Eso no está en la Escritura. No, de ninguna manera. No hay sustento bíblico para ello. Eso es desvirtuar la obra del Señor Jesús. Esa es la palabra que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La palabra dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra dice que Él no se complace con la muerte del impío. Y la palabra dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahora el Señor usa a sus hijos, a la iglesia, a los creyentes que están dispuestos a compartir. Y Él nos llama a compartir el Evangelio, y el Espíritu Santo habla de manera específica a los que tienen los oídos espirituales afinados para saber dónde hablar, cuándo hablar, cómo hablar y a quién hablar. Así que pidámosle al Señor y al Espíritu Santo que nos dirija a hablar a esas personas que el Señor quiere salvar. Lo segundo que vemos, que sería en este caso el sexto principio de evangelismo, es que Dios guía a los creyentes llenos con el Espíritu hacia aquellos que le buscan. Dice la palabra en Hebreos 11:6, no lo busques, que Dios es galardonador de los que le buscan. Ahora, ¿cómo es que Dios galardona? Bueno, el Señor obra de muchas maneras, como ya habíamos comentado. Y en este caso, el Señor ya había preparado el corazón de este hombre a través de las escrituras que él estaba hablando. El Señor a veces prepara el corazón de los perdidos a través de circunstancias, de sueños, de situaciones. Y Él sabe en qué momento el Espíritu Santo va a hacer la obra. Y allí es cuando nos quiere usar. El Señor quiere que trabajemos con Él para que lleguemos a la gente que necesita. Si nosotros deseamos guiar a alguien al Señor Jesús, entonces hay que orar, hay que ser lleno con el Espíritu y hay que escuchar la voz del Espíritu. No todos los perdidos buscan a Dios, pero Dios conoce a los que le buscan y desean llegar al Señor. Y el Espíritu Santo guía a los creyentes hacia esas personas en quien Él quiere hacer una obra. Hay una historia de Dewey Lyman Moody, uno de los grandes hombres que el Señor usó en siglos anteriores. Este varón fue un fiel testigo del Señor. Él oraba cada día para que el Espíritu lo ayudara a guiar a alguna persona al Señor. Y él cuenta que un día vio una pintura que le gustó más que ninguna de las que antes había visto. Era de un hombre ahogándose en el agua. El hombre se aferraba a una cruz con las dos manos. Y a Dewey Lyman Moody le gustó tanto la pintura que la compró. Más tarde él cuenta que encontró otra pintura que le borró completamente el gusto que tenía por esta. Y esta era de una persona saliendo de la oscuridad del agua con una mano aferrada a una cruz y con la otra mano sacando a alguien más de las oscuras aguas. Tenemos que orar al Señor para que nos guíe hacia los perdidos que están llorando por ayuda. Si oramos diariamente con este deseo, el Señor nos va a guiar.
Hemos estado estudiando las verdades acerca del evangelismo, 6 verdades ya, 4 en la lección anterior, 2 en esta lección. Así que hay que ponerlo en práctica, familia. Todos estamos llamados a evangelizar y es necesario que compartamos el evangelio de Jesucristo, pero guiados por el poder del Espíritu Santo, orando en el poder del Espíritu Santo, pidiendo la dirección del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo habla. No sé cómo es eso de que hoy dicen que Dios no habla. Claro que habla. Él ha hablado por medio del Señor Jesús, nos ha dejado su palabra, que es nuestra única regla de fe y conducta, que es la más alta norma y única para todo creyente. Y junto a nosotros el Señor ha dejado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla al creyente. Él te puede decir, háblale a esa señora, háblale a tu primo. Él te puede decir, comparte en este momento, haz esto, muévete aquello, ve a este lugar. El Espíritu Santo lo hace. Él le dio instrucciones precisas a Felipe y quiero que aquí notemos lo siguiente. Primero fue un ángel del Señor que le dijo a Felipe, no fue el Espíritu Santo. El Señor a veces habla a través de ángeles, de visiones, de sueños, de profecía, de palabras. Y luego fue el Espíritu Santo quien le habló a Felipe. Entonces aquí vemos que el Señor habla de muchas maneras, no tenemos excusa. Lo que pasa es que a veces la incredulidad no nos permite creer que el Señor habla. Y lo segundo es que muchas veces no buscamos o no queremos siquiera que Dios nos hable para que no nos saque de la comodidad en la que ya estamos. Pero si oramos confiadamente y le pedimos al Señor dirección y que su Espíritu Santo nos hable, Él nos va a empezar a hablar. Y si no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, hay que ser bautizados. No confundamos las cosas. Ser bautizado en el Espíritu Santo no te hace un cristiano súper extraordinario, ni te da santificación completa e instantánea, ni te hace un superhombre. Lo que hace el bautismo en el Espíritu Santo es capacitarte para ser testigo del Señor Jesús, pero el proceso de santificación, de madurez seguirá. Hay que buscar el bautismo en el Espíritu Santo para que tengamos esos dones del Espíritu Santo activos en nuestra vida. Con esto terminamos los principios acerca de evangelismo, pero hay un segundo objetivo en esta lección que quiero abordar, no quiero dejar a un lado por la importancia que tiene también hoy, para equilibrar nuestro aprendizaje y la dirección que debemos tener de parte del Señor. Quiero que notes cómo el Señor habló a Felipe a través de un ángel, después el Espíritu Santo le habló de manera directa a Felipe y después Felipe usó las escrituras para hablarle al etíope. Pregunta, ¿el Señor pudo haberle hablado al etíope a través de un ángel? ¿O el Espíritu Santo hablarle de manera directa al etíope? Claro que sí. El Señor Jesús lo hizo de manera personal con Saulo. El Señor se le apareció y le habló y vino su conversión. Y el Señor lo puede hacer, pero no siempre lo hace así. Él se vale de muchas maneras. El Señor Jesús pudo haberse revelado a Felipe, sí, pero no lo hizo. Lo hizo a Esteban, pero no a Felipe. Ahora, el Señor mandó un ángel y después el Espíritu Santo le habló. Y después vemos cómo intervienen las Escrituras como único medio a través del cual viene la doctrina, viene la enseñanza, viene la teología, viene el carácter de Dios, la regla única de fe y conducta del creyente. Y eso es lo que Felipe usó para llevar al etíope al evangelio. Entonces, este principio que quiero comentarles dice así: es posible que algunas personas no entiendan lo que leen. Felipe le tuvo que explicar al etíope lo que el etíope estaba leyendo. Por eso le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Ahora, el etíope no era alguien inculto, era el tesorero de Etiopía. Y como tesorero, un tesorero tiene una mente bastante hábil para llegar a ese puesto. Seguramente era un hombre muy inteligente, de abstracción, de números, de análisis. Y sin embargo, él no entendía lo que estaba leyendo. ¿Por qué? Porque para comprender las escrituras no se requiere de una inteligencia extrema
ni suprema, sino que se requiere de la iluminación del Espíritu Santo. Entonces, entender las escrituras no se trata del grado de inteligencia ni del grado de estudios, sino se trata de la medida en la cual el Espíritu Santo nos ilumina la revelación que Él ya ha dado. Aquí aprendemos el principio de la necesidad de los maestros. Entonces, no hay que irnos al extremo, porque ya dijimos que el Señor te puede dirigir por un ángel, por sueños, por visiones, por profecías, o el Espíritu Santo mismo te puede dirigir de manera directa hacia ti, sin intermediarios. Él te puede hablar. Pero hay que equilibrar esto con la realidad de que son las escrituras el medio supremo por el cual medimos toda acción. O sea, ¿a qué voy? El Espíritu Santo no te va a decir que hagas algo que no está sustentado en las escrituras. El Espíritu Santo no te va a mover a que hagas algo que va en contra de las escrituras, porque fue el Espíritu Santo quien inspiró las escrituras. Entonces Él no se puede contradecir porque es Dios. El Espíritu Santo usa las escrituras para iluminar nuestra mente y para hablarnos. El etíope la leía, pero no la entendía. Y también pasa con muchos creyentes. Leemos la escritura, pero no la entendemos. ¿Y esto a qué se debe? Pues hay varias razones. Entre ellas te quiero comentar solo algunas para que podamos analizar, meditar si estamos en ellas. Los creyentes muchas veces no entendemos la escritura porque no disponemos nuestra mente a que Dios nos hable antes de empezar a leer. Antes de plantar una semilla hay que preparar la tierra. Y es lo mismo con la lectura de la palabra. Antes de sembrar la semilla de la palabra necesitamos preparar la tierra. ¿Y esto cómo se prepara? Haciéndonos preguntas: ¿qué quieren decir los versículos? ¿Quién lo escribió? ¿Qué problemas estaba tratando de resolver? ¿Qué dice este texto acerca de Dios? ¿Qué dice acerca de mí? Hay que arar la tierra antes de que se siembre la semilla, es decir, hay que prestar atención a lo que estamos leyendo, hay que disponer nuestra mente antes de empezar a leer. Otras razones un poco más pragmáticas acerca de por qué hay gente que no logra comprender la escritura es que se debe a que no hay una familiaridad con el texto que se está leyendo. Y cuando hablo de familiaridad me refiero a que usamos textos bastante complicados de entender debido al lenguaje que se usa. Y esto sucede porque nos gusta una versión, o estamos aferrados a una versión de las escrituras con ciertas frases, ciertas palabras, ciertas composiciones lingüísticas que no nos son fáciles de entender, o que no podemos comprender sencillamente la magnitud de la riqueza de la expresión del autor. Entonces, la recomendación es que busquemos traducciones, versiones que sean más amenas, más sencillas de leer. Y si queremos entender también en estos lenguajes complicados, en esas traducciones complicadas, pues no hay problema, pero hay que hacer un esfuerzo doble, hay que buscar en un diccionario el significado de las palabras, y vaya, es más que solo leer para poder comprender. Y aquí estamos hablando de un estudio de las escrituras. Ahora, hay personas que no entienden las escrituras porque no han nacido de nuevo. Y ese ya es otro tema, en el sentido de que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. Entonces hay que nacer de nuevo para que podamos ser iluminados por el Espíritu Santo y entender su revelación. ¿Por qué es importante entender la escritura? Porque esto nos va a ayudar a no caer en los extremos en los que muchos han caído, en los excesos por los cuales muchos hoy no creen que el Espíritu Santo habla, porque ven esos excesos y dicen eso no es de Dios. Y claro, hay muchas cosas que no son del Señor, pero no porque hayan excesos, falsificaciones, lobos dentro de la iglesia, significa que el Señor no sigue hablando.
pero necesitamos conocer las Escrituras y entender las Escrituras para poder discernir la voz del Espíritu Santo. Muy importante que entendamos lo que la Escritura dice. Nota lo que el Señor Jesús nos dice en Mateo 13, 19. Dice la palabra: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué significa esto? Que podemos estar haciendo el trabajo en vano si se siembra la semilla pero no se entiende lo que esa semilla quiere decir, porque entonces va a venir el maligno y va a arrebatar esa semilla y no va a producir absolutamente nada en nuestras vidas. Entonces aquí sucede lo que pasa muchas veces, de que leemos y no vemos ningún cambio. Escuchamos prédicas, sermones, mensajes, buscamos a los predicadores que más nos gustan en YouTube y los escuchamos, pero nunca sucede nada en nuestra vida, porque pensamos que por el hecho de escuchar nuestra vida va a ser transformada, pero no es así. Es por el hecho de obedecer, de actuar, de responder a la palabra que estamos escuchando, que nuestra vida es transformada. Así que nos perdemos lo que no podemos entender. El diablo se roba la semilla de la palabra que es para nosotros si no la entendemos. Por lo tanto, es importante comprender lo que oímos o leemos. Algunas personas se memorizan versículos, pero aún así no los entienden. ¿Cómo podemos saber que una persona ha comprendido lo que ha leído? Bueno, hay dos formas, por lo menos, que te quiero dar para ir cerrando. Primero, haciendo preguntas. Vemos que a Jesús le gustaba preguntar a los discípulos si ellos entendían. Felipe preguntó al etíope si él entendía lo que estaba haciendo, lo que estaba leyendo. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿de verdaderamente lo ha entendido? Y si no lo ha entendido, hay que ser humildes para pedirle la sabiduría al Señor. ¿Por qué? Cuando uno reconoce que no lo ha entendido, cuando nos hacemos preguntas y no podemos responderlas o no comprendemos la respuesta, y con humildad nos acercamos al Señor, el Señor nos dará la respuesta. Pero si nos creemos que ya sabemos todo y que no necesitamos aprender nada y que eso ya lo sé, entonces no va a venir revelación del Señor a nuestra vida. Otra manera de saber que hemos entendido lo que estamos leyendo es que podemos explicarlo. A veces pensamos que ya entendimos algo, pero cuando nos toca explicarlo, nos damos cuenta que no lo hemos entendido. Quizá memorizamos lo que hemos leído, pero una cosa es memorizar y otra cosa es entender. Podemos repetir algo que no comprendemos, pero repetir una verdad con diferentes palabras, es decir, explicarla, eso nos muestra que verdaderamente hemos comprendido el concepto de la escritura que estamos leyendo. El etíope admitió que no entendía lo que leía, por lo cual Dios le mandó un maestro para ayudarle. Y el ministerio magisterial es indispensable en la iglesia, que hayan maestros que nos expliquen la palabra, porque muchas veces nosotros solos no podemos entenderla, pero solo los que se humillan, los que tienen humildad para reconocer que no entienden la palabra y se someten a un maestro para que les enseñe la palabra, solo ellos llegan a ese punto de revelación de la verdad de Dios. Los que se humillan y buscan entendimiento lo van a encontrar. Así que hay que entender lo que leemos, porque es muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Con esto terminamos la lección. Si Dios permite, nos vemos en la siguiente.